Cuando hablamos de animales extintos, nuestra mente viaja automáticamente a la época de los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas similares. Es por eso por lo que solemos relacionarlos con fósiles y pinturas rupestres. Afortunadamente, algunos de estos animales han sobrevivido lo suficiente para poder ser grabados en video. Puede que ya no estén en este mundo, pero contemplar las fotos y los videos donde aparecen puede hacernos recordar lo que hemos perdido. En este video verás las 5 últimas fotografías y videos de animales actualmente extintos. Número 5. El delfín de río, el baiji. El delfín de río chino, o baiji, ha conseguido el récord a la primera especie de delfín extinta a causa de la actividad humana. El poderoso río Yangtze, en China, fue hogar de los baiji durante 20 millones de años, y los humanos tardaron menos de 50 en acabar con ellos. A finales de la década de 1980, el número de delfines baiji había caído a aproximadamente unos 200, debido, en gran parte, a un cóctel letal entre la construcción de presas, la sobrepesca, la contaminación y el tráfico de barcos. Desafortunadamente, terminaron desapareciendo por completo del río. Fueron declarados extintos en el año 2007, pero un equipo de conservacionistas aficionados declaró haber visto a la llamada diosa del Yangtze en septiembre de 2016, en un tramo de este mismo río, cerca de la ciudad de Wuhu. Ninguna otra criatura podría saltar del Yangtze de esa manera. Todos los testigos, incluidos los pescadores, estaban seguros de que era un baiji. Estas fueron las declaraciones de Song Shi, capitán de la expedición, para la web de noticias respaldadas por el gobierno chino, Six Stone. Dicho delfín poseía un cuerpo robusto, con aletas anchas y redondeadas. Su cabeza era pequeña como un melón, y tenía un pico muy largo y estrecho que estaba ligeramente levantado por la punta. Los ojos del baiji eran pequeños y, a diferencia de otras especies de delfines, tenían los ojos mucho más altos. Su aleta dorsal era pequeña y triangular, pero su base era ancha y estaba ubicada en la parte posterior de su cuerpo. Los baijis eran, por lo general, de color gris azulado por la espalda y blanco grisáceo por la parte interna. En cuanto a su dieta, comían gran variedad de peces de agua dulce, incluyendo animales terrestres. Eran silenciosos, tímidos y difíciles de ver, ya que evitaban totalmente los barcos. A la hora de orientarse y cazar por los ríos y lagos conectados, estos delfines usaban principalmente la ecolocalización. No poseían muy buena visión, pero no les resultaba un problema, ya que la visibilidad en el agua no deja de ser borrosa y turbia. Con la aparente confirmación de su desaparición, este delfín de río de pico estrecho se ha convertido en un símbolo del devastador precio ambiental que China ha pagado durante décadas de desarrollo desenfrenado. Número 4. El tigre de Tasmania. Estamos seguros de que has oído hablar sobre el demonio de Tasmania, o, mejor aún, has visto una versión animada del mismo que no paraba de girar en los Looney Tunes. ¿Pero qué pasa con el tigre de Tasmania? Lo cierto es que ni siquiera es un tigre, sino un marsupial científicamente conocido como tilacino o lobo de Tasmania, que se extinguió hace casi 100 años. ¿Pero lo hizo realmente? Bueno, aunque muchos expertos creen que el último tilacino vivo, conocido como Benjamin, murió en el zoológico de Hobart, Australia, en 1936, otros afirman con vehemencia que el animal todavía vive y que hay más de uno en plena naturaleza. La mayoría de la gente está de acuerdo con que el tigre de Tasmania parecía un perro de tamaño mediano y de pelo corto, con rayas sutiles en los cuartos traseros y la base de la cola. Tenía una cola gruesa y musculosa por la base, más parecida a la cola de un canguro que a la de un perro. Los colores que predominaban en su pelaje eran marrón claro, marrón amarillento y rayas marrones oscuro. Su peso, entre unos 20 y 32 kilos. Medía aproximadamente 1 metro de largo, aparte de la cola, que medía unos 50 o 60 centímetros más. La mayoría tenía una altura de 60 centímetros. En los tiempos que corren, solemos pensar que los marsupiales son animales como los koalas o los canguros. Sin embargo, el tigre de Tasmania tenía una serie de características únicas. Era un carnívoro de tamaño mediano, parecido a un perro que, al mismo tiempo, era un marsupial. Su tamaño y características eran más similares a las de un lobo pequeño o a las de un zorro grande. Sin embargo,
Si combinamos todo esto con el patrón de rayas de la parte trasera y una cola gruesa y musculosa como la de un canguro, obtenemos un animal único. Hoy en día, el tilacino sigue siendo un elemento importante en la cultura de Tasmania. Ha adquirido casi el mismo prestigio que el famoso monstruo del lago Ness, y son muchos los que advierten haberlo visto con vida. En el año 2002, los científicos del Museo Australiano incluso replicaron el ADN del animal, lo que abrió la puerta a la posible recuperación de su especie por medio de la clonación. Número 3. La polluela de Laysan. Laysan es una isla pequeña y aislada ubicada en medio de la cadena de islas del noroeste de Hawái. En tan solo 1,5 por 24 kilómetros de largo, presume de unas 411 hectáreas, aproximadamente el doble del tamaño de Shenley Park, Auckland. Laysan es famosa por sus aves. Se trata de una isla de anidación que alberga gran cantidad de aves marinas del Pacífico, como el extraño albatros de Laysan y el aún más extraño pato de Laysan. También fue el hogar de la polluela de Laysan, una ave intrépida y no voladora de menos de 15 centímetros de largo. Hablamos de un ave de gran interés biológico por tratarse de una especie aislada en una isla oceánica que perdió la capacidad de volar y que básicamente utilizó sus alas para correr, saltar e intimidar a otras aves más pequeñas. Estaba muy relacionada con la polluela chica, con la que comparte casi el mismo patrón de colores en las plumas. Su cara y pecho eran grisáceos, la corona y la parte superior era de color marrón, con vetas más oscuras. El pico y las patas eran de un verde pálido. Este pajarito se extinguió en el siglo XX tras la pérdida de su hábitat natural, debido a un giro dramático de los acontecimientos. En 1903, Max Schlemmer liberó conejos en la isla, lo que supuso el principio del fin. Los conejos de Laysan no tenían depredadores y en poco tiempo invadieron la isla. Hay que tener en cuenta que un conejo puede tener 35 crías al año, así que prácticamente se lo comieron todo. Todo. En 1923, la expedición Tanager erradicó los conejos de Laysan, pero ya era demasiado tarde para la polluela. Los dos últimos especímenes de la isla murieron ese año. Algunos permanecieron en otras islas de la cadena, pero el golpe final se produjo en 1944, cuando un barco de la Segunda Guerra Mundial llegó a la costa de Eastern Island, Midway, y las ratas del barco nadaron hasta tierra. Fueron ellas quienes se comieron los últimos ejemplares de la polluela de Laysan. Y eso fue todo. Se confirmó su extinción. Número 2. La gallina de los brezales. Uno de los esfuerzos más importantes por salvar a una especie en peligro de extinción tuvo que ver con un urogallo casi olvidado conocido como la gallina de los brezales. Se trata de una subespecie oriental única del gallo de las praderas que desapareció silenciosamente a principios de la década de 1930, a pesar de décadas de esfuerzos sin precedentes por salvarla. Antes de la Revolución Americana, la gallina de los brezales se podía encontrar en el este de los Estados Unidos, desde Maine hasta Virginia, pero la expansión de las poblaciones humanas en las colonias condujo a una caza masiva sobre esta especie de gallinas, quienes disminuyeron notablemente en la época de la Guerra Revolucionaria. En la década de 1870, las únicas gallinas de los brezales que quedaban ocupaban una pequeña isla llamada Martha's Vineyard, frente a la costa de Cape Cod, en Massachusetts. Se estableció un santuario de 411 hectáreas con el fin de protegerlas, y consiguieron reproducirse rápidamente, llegando a las 2000 en 1915. En la década de 1920, la isla se hizo famosa por su amada y menguante bandada, pero entonces ocurrió el desastre. Años más tarde, un incendio arrasó gran parte del hábitat que las gallinas usaban para la cría. Finalmente, las que consiguieron sobrevivir fueron víctimas de una enfermedad aviar que llegó a la isla por medio de los pavos domésticos. En 1932, cuando la última gallina de los brezales, conocida como Booming Bang, murió, la sensación de tragedia se generalizó. El periodista Henry Beadle Hogue escribió la siguiente declaración acerca de la extinción de la especie en el periódico de la isla, The Martha's Vineyard. No hay supervivientes, no hay futuro, no hay más vida para seguir creando más vida. Estamos contemplando la máxima finalidad que se puede escribir, vislumbrando la oscuridad que no conocerá otro rayo de luz. Estamos en contacto con la realidad de la extinción. Número 1. Megalania prisca. ¿Será cierto que las selvas subtropicales de Australia albergan lagartos gigantes capaces de devorar a un hombre,
y que miden entre 6 y 9 metros, acechan estos monstruos en los pantanos, lagunas y charcas de Australia? Algunos afirman que esto es justo lo que está pasando. Hace miles de años, Australia era realmente el hogar de bestias inmensas, pero la gran pregunta es, ¿siguen vivos a pesar de que han sido declarados total y absolutamente extintos? Puede que sí sigan entre nosotros. La criatura en cuestión se llamaba Megalania prisca, un enorme y feroz lagarto monitor que deambulaba por Australia hacía al menos 40.000 años. Recibió su nombre gracias a Richard Owen, un paleontólogo que ha pasado a la historia por acuñar el término dinosauria, o en inglés, terrible reptil. Muchos podrían considerar completamente absurdo el hecho de que un grupo de lagartos de casi 10 metros campe a sus anchas sin llamar la atención en la naturaleza de la Australia moderna. Pero echemos un vistazo a lo que sabemos sobre esta criatura. En 1890, en el pueblo de Eura, Australia, un lagarto de 10 metros aterrorizó a los aldeanos, provocando que un escuadrón de 40 hombres armados hasta los dientes saliera a darle caza solo para descubrir que había desaparecido. La única prueba de ello es esta dudosa fotografía. Lo llamaron Goanna, algo que los aborígenes registraron en su historia como un monstruo en forma de lagarto, con la piel córnea y que se remonta al tiempo de los sueños. Ahora bien, Goanna es el nombre de un lagarto monitor, pero su tamaño no tiene nada que ver con el de estas bestias. Los nativos advirtieron a los colonos de Australia que tuvieran cuidado con esta variedad, ya que podían crecer hasta 10 metros y tenían poderosas mandíbulas. Para mucha gente, se trataba de dragones que han cobrado vida y que suponen una amenaza a la que nunca antes se habían enfrentado. El ascenso de la humanidad ha coincidido con el declive de muchas otras especies, tantas, de hecho, que algunos expertos creen que podríamos estar en medio de una sexta extinción. Es extremadamente difícil determinar si una especie está extinta o simplemente ausente dentro de un área, pero solo se necesita un espécimen para demostrar que una especie todavía no se ha ido para siempre. Afortunadamente, ha habido varios casos de especies que se creían extintas, a veces durante millones de años, y que han sido descubiertas de nuevo. ¿Te gustaría conocer algunas de ellas? Si es así, echa un vistazo a este video.